Buenos días a todos. Bienvenidos al coloquio virtual Finanzas sostenibles y oportunidades para los proveedores de automoción que hemos organizado desde Sernauto, Asociación Española de Proveedores de Automoción. Soy Carolina López, responsable de comunicación de la asociación y coordinadora de la Comisión de Negocio Responsable, que es de donde estamos desarrollando todo tipo de iniciativas relacionadas con la sostenibilidad. Y una de ellas es este coloquio digital que hemos querido celebrar sobre financiación sostenible, un tema que, bueno, pues que cada vez coge más auge y que la verdad es que es del máximo interés para todas las empresas en general y para nuestro sector en particular. Para abordarlo contaremos con dos reconocidos expertos en esta materia y a los que Tomás Conde y Enrique Bofill, a los que desde aquí ya agradezco de antemano que hayan aceptado nuestra invitación y poder así conocer más en detalle lo que es la esencia de las finanzas sostenibles y las oportunidades que presentan. Para los que no os conozcáis, Tomás Conde es SG Advisor en AERI, que es la Asociación Española de Relación con Inversores, y luego también Senior Advisor en la consultora JIC. Trabajó más de 25 años en el BBVA, donde fue director de sostenibilidad durante 11 años y luego en el Instituto de Finanzas Internacionales pasó casi 3 años montando la unidad de inclusión financiera digital. A su vez, también contamos con Enrique Bofill, que es responsable de asesoramiento en temas de ESG para clientes del área de banca corporativa y de inversión de BBVA y tiene 14 años de experiencia en banca y 9 de experiencia adicional en consultoría estratégica y desarrollo de negocio. Como veis, son dos perfiles y dos con dilatada experiencia en estos temas y la verdad que es un auténtico placer poder contar con ellos hoy en este coloquio. Tras la introducción que realizará el presidente de la Comisión de Negocio Responsable de Sernauto y también vicepresidente de la asociación, Miguel López Quesada, daremos paso a la ponencia de Tomás Conde, quien profundizará en todos estos temas, y a continuación se celebrará un coloquio entre Tomás y Enrique, donde se dará respuesta a las cuestiones que muchos de vosotros, asistentes, nos habéis trasladado de manera previa. De todas maneras, todos aquellos que os puedan surgir cuestiones durante el coloquio podéis efectuarlas a través del apartado de preguntas y respuestas que tenéis debajo de vuestras pantallas. Iremos viéndolas y se irán planteando. Así que sin más, doy paso a Miguel López Quesada. Miguel, cuando quieras, para realizar la introducción del coloquio. Muy bien, pues muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a todos los que estáis aquí una vez más. Estamos, como siempre, intentando compartir conocimiento desde esta Comisión de Negocio Responsable con un objetivo de fondo, claramente, que es impulsar la transformación y la transición de nuestra industria y de la industria en su conjunto hacia una industria más sostenible, y eso particularizado en el sector de los componentes de automoción. Ya sabéis que en el seno de esta comisión pues estamos trabajando en desarrollar instrumentos y herramientas que nos permitan medir, que nos permitan poner en valor, pero también, como estamos haciendo hoy, hay que hacer que ese conocimiento sea accesible y que aprendamos las mejores prácticas y que también tengamos un espacio para compartir y sobre todo para preguntar y aprender juntos en el marco de una relación muy generosa, como siempre digo, en el que muchos de los expertos que traemos por aquí pues comparten con muchísima apertura, honestidad y transparencia lo que han aprendido a lo largo de muchos años. Yo creo que hoy tanto Tomás como Enrique son figuras de referencia en el mundo de las finanzas sostenibles y de todo lo que ahora llamamos ESG o ASG. Y este coloquio, como sabéis, pues tiene un doble objetivo. Por una parte, vamos a contextualizar esa financiación responsable, esa financiación verde, financiación sostenible, y vamos a aprender y ver qué se está desarrollando, qué se está exigiendo por parte de los reguladores, de los inversores, y también desde otra perspectiva vamos a mirar desde nuestro sector para ver qué podemos hacer diferente y qué podemos hacer desde las empresas del sector de componentes para acceder a esos mecanismos de financiación y entender las responsabilidades y las maneras de gestionar que se están aplicando. Esta situación, este escenario nuevo que se nos plantea ahora y que empieza a ser ya un estándar de las finanzas sostenibles o el negocio responsable de las entidades financieras, hace
perfectamente posible hoy hablar de una doble perspectiva. Hay dos fuerzas que confluyen y que están haciendo que este tema gane una vigencia que hasta ahora pues, probablemente no habíamos visto. Por una parte, hay una tendencia que viene desde el sector público y otra que viene desde el sector privado. Desde el sector público lo que estamos viendo claramente es una mayor presión regulatoria. Eso está muy plasmado y muy personalizado en la Comisión Europea. Como siempre, Europa sigue imponiendo lo que llamamos el regulatory footprint, su impronta regulatoria, que al final se acaba convirtiendo en un benchmark para todo el mundo y marcando cuáles son las prácticas más exigentes y los niveles de exigencia más altos. Eso ocurrió el 17 de septiembre del 2020 también, cuando en un comunicado la Comisión Europea anunció sus planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030. Eso comparando con los objetivos de 1990. Ese objetivo es muy ambicioso, es un objetivo que situará en la próxima década a la Unión Europea en una senda muy equilibrada para alcanzar la neutralidad climática si se cumple de aquí a 2050, y eso es una presión muy importante que se plasmará seguramente una vez más en las cumbres de las conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en el COP26 cuando se pueda celebrar. Todo eso ha supuesto una modificación de la propuesta de ley europea del clima y al final está tirando de todo un sector, está imponiendo unos objetivos y claramente va a marcar unas necesidades de eficiencia energética y va a incrementar la presión para que se eleve la cuota de energías renovables en el conjunto de la Unión Europea. Ese objetivo climático hacia 2030, pues claramente va a centrar la recuperación económica que necesita Europa y muy particularmente va a ser puesto en la agenda nuevamente. No se ha ido del todo, pero es verdad que COVID lo ha mantenido un poquito apartado, pero claramente eso tiene un efecto atractor. Esa tendencia desde lo público y los Estados miembros van a poder aflorar y van a poder recurrir a ese fondo de 750.000 millones de euros que ha supuesto el Next Generation EU y los 140.000 que si hacemos bien los deberes podemos aspirar a que vayan destinados a proyectos tractores en España. Es decir, nunca ha habido tanto dinero desde la parte pública, desde la parte de los Estados, desde la parte de los organismos multilaterales como es la Unión Europea. Por otro lado, la otra tendencia que confluye en esta situación es la inversión privada, el mercado. Y claramente los inversores están teniendo un efecto demanda, un efecto de petición, de transparencia de información para conocer dónde invierten sus carteras y saber qué quieren hacer y qué hacen con esas inversiones las compañías en las cuales ellos están poniendo sus recursos. Es decir, esas siglas ASG, ESG, están siendo cada vez más tenidas en cuenta y hoy lo que vamos a ver es que en general el ecosistema, agencias de rating, bancos, entidades financieras, fondos activistas, están de verdad tirando del mercado desde una dimensión privada que confluye, como decía antes, con una tendencia desde lo público. Es decir, el momento es ahora, el dinero está ahí, la presión social, el interés, la oportunidad de hacer algo que la sociedad demanda y que la sociedad quiere, también está ahí y por primera vez en mucho tiempo mercado y sociedad tienen un punto de confluencia que son las finanzas sostenibles. De todo eso es lo que vamos a oír a Tomás y a Enrique. Yo creo que el coloquio y las preguntas que podáis plantear van a ser muy estimulantes. Así que muchísimas gracias. Creo que es muy oportuno el coloquio y creo que nos va a aportar a todos mucho y vamos a aprender juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. A continuación damos paso a Tomás Conde, que va a realizar una presentación directamente sobre la financiación sostenible en el sector de componentes para poder profundizar en este tema. Y nada, Tomás, tienes el control. Muy bien, pues muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Miguel. Yo creo que no hace falta presentación alguna después de la presentación que has hecho tú. Sinceramente, me ha parecido súper acertada. Has puesto los puntos sobre las IES y he apuntado algunas cosas. Bueno, una solo. Cuando hablas del regulatory footprint, yo
bueno, como he estado una temporada trabajando en Estados Unidos, yo os diré a vosotros y a todos los asistentes, y quizás alguno me ha oído decir esto anteriormente, que los gringos, a los americanos, que son listísimos, se mofan un poco de nosotros, no sin falta de razón, cuando dicen, nosotros inventamos, los chinos copian y Europa regula. Hay que decir que, y esto de alguna forma hay un Cristo montado actualmente con todo el tema de la regulación, de los temas de sostenibilidad, el plan de finanzas sostenibles, en fin, el Pacto Verde. La verdad es que somos especialistas en liarla desde la perspectiva regulatoria. Esto tiene una componente de broma, pero también algo es cierto. En este sentido, sí que quería decir que sabéis que Europa perdió claramente la apuesta por la digitalización, y esta es la gran apuesta, la sostenibilidad. Y en ello se han puesto todos los huevos y toda la carne en el asador. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con el Green Deal, que creo que es la hoja de ruta para llegar, como digamos, excusa a un 2050 neutral en carbono, pero lo que hay detrás es, como ha comentado, recordado Miguel, extraordinario en pretensiones, en políticas y en dineros. Bien, si os parece, voy a intentar avanzar en la presentación, que va a ser muy breve. Bien, bueno, finanzas sostenibles como concepto, como definición, hay un millón. A mí me gusta, la que más me gusta es la del Fondo Monetario Internacional, que dice que es la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobierno en las decisiones comerciales y el desarrollo de las estrategias de inversión. Aquí siempre yo meto la cuña, es la integración de variables ambientales, sociales, éticas y de gobierno corporativo en el negocio por el negocio. ¿De acuerdo? Bien. Lo que en su día eran los aspectos ESG, que es el acrónimo inglés, que es Environmental, Social, Ethical y Corporate Governance, en España traducido como ASG, lo cual me parece muy correcto, pasan de ser asuntos PR, o sea, de pura relación, de relaciones públicas y de publicidad, a variables de estrategia de negocio y gestión. Y permitidme que explique esto porque es importante. Lo que en España empezó cuando yo empecé con estos temas, hace 20 años o 15 años, con el tema de la RSC, pues inicialmente fue una unidad y un área y una dedicación exclusiva, digamos, solo para publicitar, pero de una forma que quizás no era la adecuada, hasta que nos dimos cuenta que la única forma de trabajar con estas variables era cuando se integraban dentro del propio negocio. ¿De acuerdo? Y por lo tanto se convierten en variables de verdad que generan valor, que ayudan. De hecho, hoy por hoy el sector de los OEMs, o sea, el sector de autopartes, el sector que representa Sernauto, hoy, a fecha de hoy, es un sector que hace muchísimo en muchísimos aspectos relacionados con los temas ESG, pero que paradójicamente poco se conoce. Luego es justo lo contrario a lo que ha sucedido en otros sectores, ¿de acuerdo? Como pudiera ser, pues, no sé, un financiero que conozco bien, ¿de acuerdo? No estoy criticando ni alabando al otro, sino diciendo una realidad. Es importante llegar a un término medio. Bien, las ventajas de las finanzas sostenibles pues son obvias. Por un lado, te da acceso a nuevas fuentes de financiación. Hay un apetito, como comentaba Miguel, hay un apetito por parte de los grandes inversores institucionales, sobre todo a la hora de colocar los dineros en inversiones menos, digamos, menos arriesgadas desde las perspectivas de nuevos riesgos extrafinancieros, ambientales, sociales, éticos, de gobierno, que anteriormente no estaban, digamos, contemplados y mucho menos gestionados de una forma coordinada, por decirlo de alguna forma. Da acceso a nuevos mercados, diversifica la base financiera y por lo tanto también el riesgo. Cuando hablamos de ESG, hablamos siempre de riesgos y por ende un riesgo bien gestionado es una oportunidad. Pero la clave aquí es riesgos. Hay que hablar el lenguaje financiero, es el lenguaje del riesgo. Y de hecho estamos viendo cómo en las propias, al final, para una entidad financiera, la clave es en qué medida los aspectos extrafinancieros modifican el perfil crediticio del prestatario. Es muy obvio. O sea, en qué medida está gestionando sus riesgos ambientales. Por poner un ejemplo muy sencillo, que todos los asistentes entenderemos cuando tú tienes una 14001, por decir de alguna forma una ISO de gestión ambiental, y yo soy un analista y yo tengo la plena constancia de que la gestión de tus riesgos ambientales va a ser mucho mejor sin mirar más papeles ni analizar nada más que aquel otro que no tiene una ISO 14001, o también mirar el alcance. Pero bueno, eso es para poner simplemente un ejemplo. No digo tanto que también de las 9000, pero bueno, pero la cuestión está ahí, ¿de acuerdo? Que las cosas tienen su valor
y por lo tanto hay que ir apreciando cómo va evolucionando la gestión con métricas reales de estos aspectos. Bueno, hay un movimiento, como comentaba también, de creciente regulador de extraordinaria importancia en el mundo financiero. Al final es un atajo al mundo financiero, porque el mundo financiero es, digamos, por ahí pasan todos, o sea, queramos o no, en tema de la financiación, en este caso bancaria. Y ahí es la forma más inteligente para atajar incluso las emisiones. Alguien podría decir, coño, más fácil vete a los emisores. No, vete a los financiadores. Y cuando a los financiadores les aprietas las tuercas en cuanto a la gestión de los riesgos y le pones una serie de provisiones más elevadas a la hora de financiar un sector u otro en función a su impacto ambiental o social, pues al final estás llegando al emisor final. Estoy poniendo un precio al CO2. La mejor forma, y yo hice el máster en Ingeniería Ambiental de la AEO y me acuerdo que se decía ahí, me hizo mucha gracia, que la única forma de poder apreciar y gestionar algo es cuantificarlo. Y está claro, y hay proyectos muy bonitos donde cuantificas una encina y desde luego que muchos de los oyentes saben lo que cuesta una encina. Es la mejor forma. En un momento dado que no tengas, digamos, una percepción específica, si te cargas la encina pagas 2 millones de euros. Bueno, pues no me la voy a cargar. Estoy diciendo una tontería, pero cuando se monetiza algo, se sabe su valor y por lo tanto la puedes gestionar. Lo que no se mide, no se gestiona. Eso está claro. Bueno, en los temas SG, por convicción ya no queda nadie. Filántropos, pues no sé. Bill Gates, que era un filántropo. Yo tengo la suerte de haber, bueno, he estado con él reunido en un grupo y trabajando con la Fundación Bill and Melinda Gates Foundation, que es extraordinaria en Seattle. Como él hay pocos en el mundo, habrá 3 o 4, como mucho. Y por cierto, lo que dice Bill Gates, yo me lo creo, pero vamos, a pies juntillas, porque es el tío más extraordinario que ha parido madre. Pero bueno, de esos quedan 3 en el mundo y somos 8.000 millones de personas. En cuanto a oportunidad, pues lógicamente es una oportunidad de poder, digamos, aprovechar las ventajas que te confiere trabajar en proyectos nuevos, sostenibles. Recordad que todo el proyecto de recuperación europeo es un proyecto de crecimiento sostenible, inclusivo y verde, para salir de la situación actual y demás de la pandemia. Y bueno, un poco para que veáis. Y luego, por último, la presión. La presión es extraordinaria, ¿de acuerdo? La presión del regulador y luego tienes también la zona de lo que sería la autorregulación. Voy a ir muy rápido porque hay infinidad, solamente para que veáis. En cuanto a lo que comentábamos antes de la neutralidad climática para 2050, los dineros son ingentes. La cantidad de presupuesto movilizado, estamos hablando de 1,2 billones, ha habido una pequeña modificación, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un presupuesto como el PIB español. O sea, estamos viendo que es un sector donde hay mucho dinero, lo que hace falta es saber cómo canalizarlo adecuadamente. Y en cuanto a las ayudas, con datos, el 61% de las ayudas europeas no se canalizan adecuadamente en España por diferentes motivos, quizás también por el impacto a largo plazo de los mismos, como nos recordaban recientemente el propio Tribunal de Cuentas Europeo. Bien, en cuanto a la taxonomía europea, que salió recientemente el reglamento, te viene a decir qué es verde y qué no es verde. Aquí hay un problema, que solamente es verde, ¿de acuerdo? Y se va a avanzar un poco también en lo social. De hecho, COVID-19 desafortunadamente ha provocado también que se ponga en valor mucho la parte social, la parte de creación de empleo, la parte de destrucción de empleo, la parte de políticas de derechos humanos y demás. Bien, estoy mirando el reloj y me quedan solo 3 minutos, intentaré ir lo más rápido posible. En cuanto al mundo que se comentaba antes de la inversión sostenible y responsable, que sabéis que el mercado más avanzado a nivel mundial es el mercado francés, pues es enormemente importante. En este sentido, y ya pasando más que a la parte de inversión, a la parte de financiación, e incluso los bancos en la COP en diciembre, la COP de diciembre, la COP 25 chilena que se celebró en Madrid por motivos que sabéis todos, los bancos se comprometieron a trabajar de tal forma que las carteras de los préstamos a que pudiesen tener perfectamente o intentar descarbonizar la cartera crediticia de las entidades financieras. Esto es un proyecto a 3 años. Hace un año ya que se lanzó a la par los principios para la banca responsable, junto con, o que intentan emular el éxito de los principios para la inversión responsable, que aquí tenéis los PRIs, que han sido enormemente exitosos y que tienen casi 30 trillones, son cifras que son impensables. Y al lado, fijaos, para que veáis un poco, pues tenemos todo lo que sería la asociación de todos los bancos centrales, que son los reguladores y los supervisores, a la hora de que los bancos avancen en la adecuada medición de los riesgos climáticos de las entidades financieras. Y vuelvo a repetir, y eso va a ser la clave. Estamos hablando de un tema enormemente verde. Muy bien. Por si fuera poco, este es Larry Fink, como bien sabéis.
BlackRock es el mayor inversor institucional del mundo, tiene 8 veces el PIB español, que es aproximadamente 8 trillones, son cifras monstruosas. En este sentido, ellos están votando con los pies, ellos son gestores pasivos sobre todo y se posicionan de una manera muy acertada en los principales índices y deciden, quitan, ponen consejeros en función, que han dicho, oye, estos temas de sostenibilidad son para nosotros críticos, queremos saber cómo lo gestionáis y cómo lo estáis haciendo. Las cifras realmente son extraordinarias. Bien, la transparencia se mencionaba. Aquí lo que no se mide no se gestiona y, por lo tanto, la adecuada medición, valoración y reporte es absolutamente crítico. Tenemos un problema de estándares, hay 50.000 estándares. El último fue ya que comentábamos, el World Economic Forum junto con los Big Four nos acaban de lanzar otro papel fabuloso, pero bueno, yo creo que ya esto, en fin, es excesivo. Yo soy embajador del IRC y estamos trabajando en un proyecto para intentar unificar, pero es que hay mucho ego y no se quieren dejar unificar. No obstante, estamos avanzando de la mano, por supuesto, de IFRAC, que es de la propia Comisión Europea. Muy bien. En cuanto a herramientas, deciros que las 4 grandes, Standard & Poor's compró RobicoSAM, Moody's compró Bioiris, Fitch está independiente y DBRS es del propio Sustainalytics, que están avanzando en todos los temas SG, están detrás de todos estos. Me gusta poner esta foto porque esta es la foto del banco más sostenible del mundo en cuanto a las valoraciones que hacen. Solamente aquí que veáis que los aspectos que miran son 25 aspectos que son enormemente específicos y pejigueros, quieren saber absolutamente todo. O sea, SG, nos guste o no nos guste, es prácticamente todo. Luego es muy difícil de poder avanzar. Sector vuestro sector sale todos los días en la prensa, sin excepción. Hoy mismo sale lo de Gestamp con las matricerías del País Vasco. En fin, todos los días hay noticias. En su gran mayoría son positivas. La situación actual es complicada, pero desde luego que es un sector que tiene un impacto en el PIB extraordinario, un impacto en generación de empleo extraordinaria y un impacto, incluso me atrevería a decir, en marca España extraordinario. Y ese es un tema que mucha gente, cuando no lo conocemos adecuadamente, aun siendo letrados, y cuando indagamos en ello, nos quedamos sorprendidos del enorme impacto, de las implicaciones que tenéis en todos estos aspectos SG. Muy bien, las analistas dicen que en cuanto a riesgos SG estáis hasta arriba, de los sectores más avanzados. Esta cosita roja está arriba, se me ha caído, perdón. Y bueno, estoy yendo quizás demasiado rápido. He cumplido los 13 minutos y por lo tanto yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora, si os parece bien, es por un lado dejar de la presentación y pasar a un diálogo. Si os parece, he intentado dar unos pequeños matices iniciales, pero Carolina, lo que tú me digas hago ahora mismo. Creo que la idea era esa, perfecto. ¿no? Sí, perfecto. Pues nada, damos paso también a Enrique Bofill, que se incorpora contigo al coloquio y cuando queráis empezáis. Perfecto, pues muchas gracias Carolina de nuevo. Enrique, muchísimas gracias por tu connivencia y en fin, tu predisposición. ¿Qué voy a decir de BBVA, donde he trabajado pues casi 26 años? Pues diré todo y todo bueno. Desafortunadamente no tuve ocasión de trabajar con Enrique, pero conozco lógicamente a toda el área de CIB hasta arriba. Que sepáis que BBVA ha hecho un movimiento extraordinariamente inteligente, que ha pasado de una gestión, digamos, al margen de negocio, a llevarlo solamente dentro desde el área de negocio. Y esto de alguna forma lo que representa tanto Ricardo Laiseca como en este caso Enrique Bofill, que está con nosotros. Pues Enrique, muchas gracias por estar aquí. Oye, y mira, ya sabes que el otro día, porque estuvimos hablando, nos llegaron pues 16 preguntas, una locura, porque tuvieron una comisión la semana pasada y se pusieron las botas a preguntar, lo cual es súper interesante. Y tenemos muchas preguntas que ya las repasamos el viernes o las vimos, pero me gustaría que hoy lo hiciéramos en público para poder hablar. Yo, si me lo permites, te haré la pregunta y en algún caso igual puedo matizar algunas cosas. Tu experiencia en negocio es extraordinaria y por lo tanto sabes mucho más que yo de estos temas seguramente. Pues nada, oye, déjame hacerte una primera pregunta. En lo que es finanzas sostenibles y en todo el tema del mundo de los famosos bonos, la gente se confunde entre los bonos verdes y los bonos sostenibles. Por favor, ¿qué nos puedes decir al respecto, Enrique? Por favor. Pues primero, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación.
Es un placer compartir contigo, Tomás, y con Sernauto este coloquio, este diálogo. Y intentaré ser lo más didáctico posible en la respuesta a esa primera pregunta, ¿no? Yo creo que antes de pensar en si es bono verde, si es bono sostenible, hay un primer nivel en el que nos tenemos que enfocar y es ¿para qué estás pidiendo esa financiación? Si es una financiación para unos proyectos concretos o si es una financiación de propósito general para usarlo en lo que quieras dentro de tu compañía. Si nos referimos a una financiación para proyectos concretos, lo que hay que ver es el objetivo de esos proyectos. Si es un objetivo medioambiental, será un bono verde o un préstamo verde. Si es un objetivo social, será un bono social. Si es una mezcla de los dos y va a haber proyectos con objetivos medioambientales y proyectos con objetivos sociales, entonces es lo que se llama un bono sostenible. ¿Vale? Ahora está surgiendo una nueva categoría que se llaman los bonos de transición, que son bonos pues, dentro de sectores que todavía no son muy bajos en economía baja de carbono, pero que están reduciendo sus emisiones y son parte de la solución y por tanto se llaman bonos en transición, ¿no? Que todavía están un poco por definir el marco de actuación en esos bonos, pero parece que se va a desarrollar más en el futuro. Y si nos vamos a la otra categoría, a la de uso de fondos general de la compañía, ahí lo que se llama es un bono o un préstamo ligado a la sostenibilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el margen, el cupón de ese bono o el margen de ese préstamo dependerá de cómo avanza en sostenibilidad esa compañía a nivel general. Y eso se puede medir si estamos hablando de un bono mediante unos indicadores, mediante lo que se llaman unos KPIs. Si mejoras en esos indicadores, el cupón te mejorará, si empeoras, empeorará. Y en un préstamo también se puede hacer en base a esos KPIs o también se puede hacer en base a tu nota ESG, ¿no? Que tengas un rating ESG, si mejora tu rating, pues mejoran las condiciones de ese préstamo y si empeora, pues empeora, ¿no? Sí, siempre. Yo creo que con eso queda respondido. Queda muy bien. Como tenemos muchas, y el tema de los KPIs, los famosos, es el acrónimo del Key Performance Indicator, o sea, los indicadores claves de gestión, es un poco la base de toda esta historia. Al final es lo que determina. Por eso la importancia de lo que hemos comentado, el tema de transparencia y demás. Vamos a sacar muchos temas. Déjame pasar a una segunda pregunta, que yo si quieres también te la matizaré, porque desafortunadamente o afortunadamente me pasé muchos años gestionando a los inversores ESG. A ver, ¿cuáles son los factores, Enrique, más determinantes en la comunicación para atraer a los inversores que se basan en criterios ESG? ¿Tienes alguna opinión específica? Pues yo creo que mencionaría cuatro factores. El primero es tu estrategia ESG. Tener una estrategia clara, definida, en la que hayas analizado los riesgos y las oportunidades en sostenibilidad para tu compañía y para tu sector, que tengas un plan muy claro a corto, medio y plazo con indicadores, con esos KPIs que hemos mencionado muy claros y con una gobernanza de ese plan también muy clara, ¿no? A lo que ayuda el tener implantada pues, algunas de las normas que has comentado de ISO, por ejemplo, ¿no? El segundo factor sería la transparencia de ese plan, de esa estrategia, ¿no? Y ahí un buen informe de sostenibilidad. Es verdad que ahora mismo también hay multitud de metodologías como has comentado tú, SASB, GRI, TCFD, la nueva del Foro Económico Mundial con las Big Four, se irán concentrando, pero un buen informe de sostenibilidad, una buena comunicación y transparencia de ese plan ayuda sin duda al inversor. El tercer factor sería tener un rating ESG, es decir, el tener una nota por un tercero independiente que te clasifique y te haga comparable, que te posibilite si cotizas en un mercado, si tienes un bono cotizando, el ser parte de índices sostenibles, pues sin duda es algo que el inversor lo va a ver muy bien. Y la cuarta, yo diría que es el uso de financiación sostenible, ¿no? Si eres una compañía que ya está metida en los temas de financiación sostenible, estás más avanzada probablemente que la media y el inversor lo va a ver positivamente, ¿no? Claro. Creo que esos cuatro son factores muy relevantes. Yo creo que lo que estás diciendo es la clave. Y en cuanto a lo que sería, o sea, de estos 4 puntos tuyos, yo creo que
al final, digamos que la parte final, y lo has mencionado en el último caso, es la parte de financiación sostenible, porque es muy difícil, digamos, aplicar una financiación sostenible pensando que va a ser el precio la variable, cuando va a ser todo lo contrario. Incluso te pueden llegar a penalizar. Lo importante es empezar con la estrategia, efectivamente, con una buena transparencia a la hora de contar, digamos, las claves de impacto de tu compañía en aspectos ambientales, sociales, éticos y de corporativo, siguiendo los complicados formatos. Y luego, lógicamente, todo eso vendrá una nota SG, aunque las notas SG de los diferentes raters, pues siempre es complicado, pero hay que involucrarse mucho con ellos. Eso lo están haciendo muy bien las áreas de relación con inversores. Con lo cual, pues oye, fantástico. Déjame pasar a una tercera pregunta. Sector automoción, específicamente, ¿hay alguna financiación verde específica? Yo menciono la pregunta tal y como está hecha. Enrique, bajo tu perspectiva. Bueno, yo aquí lo que respondería es lo que he comentado al principio, o sea, depende de qué proyectos tengas dentro de tu compañía, tendrás una etiqueta de financiación u otra, ¿no? Dentro del sector automoción hay proyectos ya específicamente catalogados como que son verdes, ¿no? Dentro de lo que es, por ejemplo, la taxonomía europea, cualquier proyecto dedicado al desarrollo del vehículo eléctrico o vehículos que emitan menos de 50 gramos de CO2 equivalente por kilómetro, pues todos esos proyectos directamente son catalogables como verdes, ¿no? Pero luego, dependiendo un poco de la compañía, pues había proyectos catalogables como en transición, ¿no? Si son temas de eficiencia energética. Desde luego, cualquier proyecto de energías renovables, de utilización de energías renovables dentro de la compañía sería catalogable. Pero no me quiero solo cerrar al tema de proyectos, sino también hay financiación verde de propósito general, como hemos comentado antes, ¿no? En el sentido de que una compañía puede tener un préstamo sindicado para uso general ligado a esos indicadores de sostenibilidad o a ese rating ESG de sostenibilidad de la compañía, ¿no? Con lo cual la compañía, si tiene una estrategia de sostenibilidad marcada con objetivos a corto, medio y largo plazo, puede pedir un préstamo para lo que quiera, siempre que mejore en esa estrategia, ¿no? Y luego está todo el tema de las ayudas europeas y de otro tipo que habéis comentado, que algunas son muy específicas para el tema de reducción de emisiones, de hidrógeno, que pueden ser aplicables, ¿no? Oye, porque una pregunta, y aquí relacionado con esto, ¿cuáles son las ventajas? Y estamos viendo últimamente movimientos que están reconvirtiendo facilidades crediticias, RCFs, por ejemplo, y recientemente, no quiero poner nombres, pero una grandísima compañía cotizada de este país, del sector automoción, que todos conocemos muy bien y vosotros también, porque habéis hecho la operación vosotros. ¿Por qué pasa de una facilidad de un puro RCF, por qué lo pasa a una facilidad en ESG linked, o sea, vinculada? ¿Cuál ves, cuáles son los motivos por los que han hecho este movimiento? Y hablo específicamente de este prestatario. Bueno, yo creo que es un tema de coherencia estratégica. Y una compañía tiene el compromiso de ser más sostenible, eso lo tiene que demostrar en sus actos. Y uno de sus actos, muy importante, pues es cómo se financia. Y al financiarse bajo el marco sostenible, estás dando un mensaje, estás siendo coherente con tu estrategia y estás avanzando en esa sostenibilidad, ¿no? No solo esta compañía que mencionas, sino, por ejemplo, este mes ha habido 2 emisiones de bonos importantísimas que también hemos participado en BVA, Volkswagen y Daimler, que no son proveedores de componentes, son OEMs, pero han sido muy exitosas, los inversores han estado encantados. ¿Y qué han hecho? Lo han enfocado a proyectos concretos de su estrategia de sostenibilidad, sobre todo en temas de electrificación, ¿no? Con lo cual, tienen una estrategia, la quieren financiar y la financian de la forma más adecuada posible. Fenomenal. Oye, Enrique, me llega una pregunta, bueno, nos llegó una pregunta, pero me la han vuelto a hacer, que dice lo siguiente: ¿cómo mantener las condiciones financieras de la financiación verde en un entorno tan cambiante? Yo no la entiendo muy bien. Yo no sé tú qué entiendes por esta pregunta, pero ¿qué entiendes por esta pregunta? Repito, ¿cómo mantener las condiciones financieras de la financiación verde
en un entorno tan cambiante? Bueno, yo diría que las condiciones exclusivamente verdes de esas financiaciones ligadas a la sostenibilidad, el entorno macro no afecta demasiado. O sea, es un tema de si consigues esos indicadores de sostenibilidad o no. El tema de si te van a conceder la financiación o no, sin duda, la variable más importante es la solvencia. Entonces, ahí sí que puede verse afectada por la situación actual. Pero más allá de lo que es la solvencia, las condiciones específicas verdes no deberían afectarse por una situación macroeconómica. Vale. Oye, a ver, esto ya sabéis que, bueno, el año pasado, tú lo conoces, se creó recientemente el Observatorio de Finanzas Sostenibles, que tiene cifras muy interesantes. Y a eso va la pregunta siguiente, que dice así, ¿qué dimensión tiene la financiación verde? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Si queréis, hacemos primero mercado ibérico o España y después podemos a nivel mundial. ¿Tienes algunas cifras que nos quieras compartir para ver un poco la importancia o no con el resto de la financiación? Pues en la cabeza las cifras de España, la verdad que no las tengo. Sí que tengo las cifras a nivel global, por ejemplo, de emisión de bonos verdes, fueron más de 250.000 millones de dólares, ¿no? Y préstamos verdes en 2019 fueron casi 170.000 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de unas cifras Entonces, enormes. ahora mismo el volumen, digamos, de bonos verdes o sostenibles que están en el mercado sería de unos 700.000 millones, que es una cantidad bastante notable, pero sin duda todavía es muy pequeño con el volumen global de bonos. De hecho, creo que podría ser incluso menos de un 1%, ¿no? Pero lo importante es el crecimiento, y todos los años está creciendo a doble dígito, con lo cual pues cada vez es más importante, ¿no? Y, por ejemplo, BBVA en todo ese entorno, pues desde que hizo el compromiso suyo en 2018 para 2025 de movilizar 100.000 millones de euros en temas sostenibles, pues ya hemos cerrado 30.000 millones de euros, ¿no? Con lo cual es bastante relevante. Sí. Oye, Enrique, ayer comentaba el director de relación con inversores, Sergio Gámez del Santander, que ellos iban a movilizar 220.000. O sea que nos tenemos que poner las pilas, pero ya, nosotros. Te lo digo en broma. Oye, una cosa, en cuanto a cifras de España, y te lo digo porque conozco, digamos, las cifras del informe que publicó a principios del año el Observatorio de Finanzas Sostenibles, en España hablan de aproximadamente unos 30.000 millones, solamente en bonos verdes. O sea, no bonos, entre bonos y préstamos. Pero lo curioso del caso es que son los préstamos verdes los que rebasan por segundo año consecutivo los bonos verdes. Y luego, por otro lado, o sea, estamos hablando de hablar en España, por lo tanto, 30.000 millones y decir que España es hoy el 10º emisor a nivel mundial. O sea, que estamos lejos todavía de mi perro aquí, cállate. Estamos lejos de las cifras de Estados Unidos y de China y de Francia, pero nos estamos acercando de una manera progresiva. Yo creo que iniciativas como las propias del ICO pues son extraordinarias. Vosotros, yo creo que en general el sector financiero español se ha puesto bastante activo en este tema, como es lógico. Muy bien, déjame pasar a la siguiente pregunta. Quizás sea un poco repetitiva, pero bueno, ¿cuáles son las claves para acceder a la financiación verde? ¿Qué condiciones se exigen o pueden impedir captarla? Entiendo que seguimos hablando de los famosos KPIs, pero ¿hay algún matiz que quizás pueda responder a esta pregunta? No sé quién la hace, pero alguien de los oyentes la está haciendo. Bueno, yo creo que lo más importante es la coherencia, ¿no? Que cuando un inversor va a analizar si invierte en tu bono verde o bono sostenible o bono social, que tenga claro que eres una empresa coherente, que tienes la estrategia muy definida y que no das mensajes de incoherencia, ¿no? Por ejemplo, o sea, no tiene sentido decir, no, es que voy a hacer un proyecto súper verde de implantación, por ejemplo, de un parque fotovoltaico que me va a dar energía a esta facilidad que tengo aquí de taller, de lo que sea. Mientras que por otro lado te enteras de que estás contaminando un río de una forma espectacular, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es la coherencia y luego, por supuesto, el análisis del riesgo de tu solvencia. Si no, pues los bancos no prestamos, ¿no?
o pedimos muchas garantías, que también puede ser. Ciertamente. Y de hecho, ya sabes que una de las cláusulas, la cláusula más famosa del Plan de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea es el do no significant harm, o sea, no hacer un daño significativo a los otros objetivos. O sea, reducción, o sea, una mitigación y adaptación climática es uno de los 6 objetivos, pero el resto es agua, hay biodiversidad, de tal forma que, digamos, un proyecto no tenga consecuencias negativas para otros. A mí eso me parece enormemente acertado dentro del framework en el que se está trabajando. Estaba intentando buscar los datos, pero no los tengo aquí. Bueno, vamos a pasar, si te parece bien, a la siguiente pregunta. Por aquí, por la pantalla, no veo ninguna más allá de la que nos mandaron. Muy bien. Bueno, yo creo que lo has mencionado ya, pero por responder a la pregunta específica. Oye, ¿qué productos específicos existen? Porque también tenemos los bonos, has hablado de transición, bonos azules, préstamos SG, avales, he visto yo también SG. O sea, más fácil, ¿hay algún tipo de producto que no es susceptible de ser SG? ¿O todos se pueden convertir en productos SG? Desde la perspectiva de financiación bancaria y no bancaria, las dos. Por favor, Enrique. Pues un poco esa es la idea. Desde luego, desde el punto de vista de BVA, lo que queremos es que todos nuestros productos tengan una versión sostenible, ¿no? Uh-huh. Ya estamos casi en ello, ¿no? Y de hecho, pues además de los bonos, los préstamos indicados, lo que se llaman las Revolving Credit Facilities, las RCFs que has mencionado, pero también hacemos garantías, cartas de crédito, FX, renting, leasing, factoring, reverse factoring. ¿Qué no hacéis? ¿Qué no hacéis? Hombre, ahora temas de derivados sostenibles, pues sé que se está trabajando en ello, ¿no? Pero sí que nuestra idea es tener una versión sostenible de todo. De hecho, te agradezco la respuesta. Vamos, básicamente es como a veces la discusión de qué es SG o qué es sostenibilidad. En un momento decíamos, coño, es que en un banco sostenibilidad es todo. Puede ser todo, pero bueno, es también un poco por exagerar. Pero bueno, me hace gracia porque hablando del RCF, hay un ejercicio delicioso dentro de los procesos de reporting que es leer la carta del presidente, que es el compendio de todo. La carta del presidente es el último documento que se hace, el más complejo, el que firma el presidente o primer ejecutivo, pero que nunca hace. Como es lógico, hay detrás es el documento el último día, prácticamente antes de ir a imprentas o a diseño o lo que fuera. Y en el de Gestamp, que es un informe soberbio, y digo Gestamp pues porque están aquí presentes y están preguntando entre otra cosa, el propio presidente ejecutivo, que es Riveras, y encima yo soy accionista, con lo cual pues lo quiero comentar porque me gusta. Yo como accionista me gusta leerlo y habla precisamente de la conversión del RCF y también está hablando del acrónimo SG. O sea, a mí me gusta porque, coño, está por lo menos aterrizado en el día a día. Me parece muy interesante que una compañía multinacional monstruosa, con 40.000 empleados, con unas cifras bestiales, bueno, excepto la cotización de la acción, que no va muy bien. Yo entré en el 2017 cuando salí a bolsa, pero bueno, por lo demás estoy bastante satisfecho. Pero bueno, que me gusta ver esta evolución y cómo ellos lo están poniendo también en valor, pues se suele decir que es cierto, porque es una ventaja competitiva diferencial. Estamos hablando que las finanzas sostenibles es una herramienta también de competitividad que empujan el negocio y que ayudan el negocio. Pero lógicamente unas finanzas sostenibles en un entorno de falta, digamos, de iniciativas o de éxitos en materia de sostenibilidad es muy difícil porque no hay KPIs que avalen ese proceso. Déjame preguntarte una pregunta que me gusta mucho porque hay un malentendido, yo creo, aquí. Yo lo siguiente. Frente a la financiación tradicional, ¿hay realmente una ventaja competitiva? Hoy por hoy no la hay. Es más reputacional. Ya se pregunta y se responde, yo creo. Pero ¿qué opinas, Enrique, por favor? Bueno, aquí varias cosas. Por ejemplo, porque en la casuística es un poco distinta. Si nos vamos, por ejemplo, a una emisión de bonos, sí que está visto y está demostrado que a día de hoy, por lo menos, sí que hay una sobresuscripción de la emisión, algo por encima de una emisión de bonos que no sería ESG. Con lo cual hay más apetito inversor, es decir, que la demanda es superior a la oferta en mayor proporción que en el resto de bonos, ¿no? En aquellos bonos y préstamos ligados a la sostenibilidad, es decir, que el precio de la facilidad
está ligado a esos KPIs o a ese rating ESG, sí que hay una pequeña ventaja o desventaja económica si tu performance, tu funcionamiento es positivo o negativo. Pero es verdad que es muy pequeña. Estamos hablando de 1.5 o 5 puntos básicos. Puntos básicos, claro. Pero lo más importante, yo creo que tiene que tener en la cabeza un poco una compañía que está pensando en iniciarse en financiación sostenible, es que al final una pyme, tanto los inversores de bonos como los bancos, a la hora de prestar, nos hemos comprometido a reducir nuestras emisiones financiadas. Con lo cual, es lo que tú has comentado al principio, nuestro balance tiene que convertirse a sostenible en los próximos años, ¿no? Con lo cual, vamos a tener más apetito de financiación de este tipo de proyectos que de proyectos que sean contaminantes, por decir algo. Es decir, que una compañía, una pyme que necesite financiación siempre va a conseguir, digamos, mejores condiciones o mayor elegibilidad si tiene un comportamiento ESG determinado. Y es lógico, y esta es la bondad y la maldad de todo este proyecto. Al final, les repito, es dirigir los flujos de los dineros hacia la estrategia, en este caso europea, que tiene un objetivo muy concreto, final de todo, 2050, que es un continente neutral en carbono. Y para ello, lógicamente, las carteras que financian esa transición pues van forzando en ese sentido, y los stress test que se harán a las entidades financieras están empezando, y estamos viendo los propios comentarios de tanto el gobernador y el subgobernador, el Banco de España y sus homónimos en ese sentido, como es lógico, y empujados con, lógicamente, un EPFI, European Banking Federation y todos los organismos reguladores pertinentes. Muy bien. Déjame preguntarte cuáles son, bajo tu perspectiva, yo también la tengo, sobre cuáles son las entidades más comprometidas en este campo. Los bancos, los fondos, instituciones multilaterales. Enrique. Bueno, yo creo que esto inició, como ha comentado Miguel al principio, en un tema político, institucional y también impulsado desde el punto de vista social. Al final esto va muy ligado a Naciones Unidas, sobre todo como impulsor. Luego también un tema de nuevas generaciones que están impulsando sin duda el tema. Y a eso se ha sumado el mundo inversor y el mundo financiero. Y tenemos pues las declaraciones, por ejemplo, de Larry Fink que has comentado de BlackRock, hablando de que este tema es clave en la asignación de capital en los próximos años, ¿no? Y los bancos, pues al final hemos firmado los principios de banca responsable. Hay más de 130 bancos, entre por supuesto esta BBVA, en el que nos comprometemos a estar alineados con París y con los objetivos 2030 de Naciones Unidas. Yo creo que esto es un tema imparable en el que ahora mismo todos estamos comprometidos. Con lo cual no diría que unos más que otros. Yo creo que se empezó más desde un punto de vista más político o institucional, provocado también por un tema científico. Porque al final el grupo de expertos de Naciones Unidas del cambio climático se creó en 1988, ¿no? Exactamente. En FCC, ¿no? Ya. Oye, déjame preguntarte, perdóname, Enrique, una más, solamente, que me parece curiosa. En cuanto a la financiación para el abastecimiento de energía renovable, ¿PPAs existe? Porque aquí es un poco ambigua esta pregunta. Bueno, y aquí intentaría, para entender bien la pregunta, habría que hacerle otra pregunta, pero bueno, voy a intentar explicar. Cuando hablamos de financiación de energía renovable, puede haber dos tipos de financiación, ¿no? Una es financiar un proyecto de construcción de un parque fotovoltaico, un parque eólico, para el uso de la compañía de esa energía, y entonces es financiación de inversión, o estamos hablando de financiar lo que es directamente la compra a largo plazo de energía renovable mediante un PPA. Un PPA, para los que no lo sepan, es un Power Purchase Agreement, que es un acuerdo de compra de energía a largo plazo, ¿no? Entonces, la financiación sostenible, como sabéis, no está limitado solo a lo que es inversión, a lo que llaman CAPEX, ¿no? También puede haber parte de OPEX, que es un poco más gasto corriente, sobre todo ligado a temas de I+D. Pero bueno, sí podría darse el caso de financiar lo que es la compra
de energía renovable mediante financiación sostenible. Pero aquí un par de matizaciones, en el sentido de que si vas a, por ejemplo, emitir un bono a 10 años o pedir un préstamo a 7 años para financiar la compra de energía de un año, pues yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, es decir, financiación a largo plazo para un gasto a corto plazo probablemente no tenga mucho sentido. Y luego también puede haber el tema de lo que llaman el double counting, ¿no? En el sentido de que si tú estás pidiendo que te financien una compra de energía de una compañía en concreto que tiene un parque eólico, por ejemplo, y ese parque eólico ha sido ya financiado por un banco como sostenible, como verde, y lo tiene catalogado como tal, no vale que ese mismo dinero, por otro lado, se esté financiando también. Doble contabilidad. Porque estamos haciendo, digamos, un poco de trampas, ¿no? Está claro, está claro. Oye, mira, me han entrado en directo, me acaba de entrar dos preguntas. Una que le he pedido una explicación porque no la entiendo muy bien y otra, espectador anónimo pone, dice, ¿existen productos financieros ESG que podrían participar empleados? Por ejemplo, fondos de pensiones ligados a criterios ESG. Lógicamente, sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto, quiero decir... Cualquier gestora los tiene. Enrique, por favor, responde tú específicamente y luego si quieres yo matizo. Sí, es lo que tú estabas diciendo. Es decir, cuando hablamos del mundo inversor, el mundo inversor al final no son entes abstractas, son gestoras de fondos que ponen a su disposición, a la disposición de sus clientes, fondos específicos ESG. Y esos clientes, en algunos casos, pueden ser grandes inversores, pero puede ser un inversor particular, ¿no? Entonces, sin duda que un inversor particular puede invertir en fondos específicos con objetivos ESG. Y yo creo, y complemento si me lo permites, a quien esté preguntando esto, su banco tiene una gestora y su gestora tiene que notar la presión de que el cliente quiere dejar sus dineros como propietario de activos de los dineros en compañías con un determinado comportamiento. Luego es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, digamos, de hacer ese consumo, odio la palabra responsable, odio esa palabra, pero bueno, ese consumo responsable, ese ahorro responsable, buscando menores riesgos y por lo tanto mayores rentabilidades. Pero todas las gestoras lo tienen. Y cuanto más activos, activismo, votar con los pies seamos, tanto mejor. Pero todos lo tienen. En España, todas las gestoras y cada vez más, gracias a Dios. En breve se lanzarán los datos de SpainShift, donde también veremos actualización de las cifras muy modestas todavía hoy. Estamos hablando en España de aproximadamente unos 211.000 millones, 180.000 nacionales, el resto, un 15% aproximadamente, es en extranjeras en España, pero bueno, pero el tema va avanzando progresivamente y con unas expectativas de crecimiento realmente importantes. Vamos a ver, bueno, me han preguntado algo si BBVA lo tiene y es lo que yo he pedido, que no sé exactamente quién me ha preguntado, si me está escuchando, no sé exactamente a qué se refería. Pero mientras tanto, bueno, pues mira, ahora mismo son las 10:54, nos quedan 6 minutos. Enrique, si tuvieses, Carolina, me estoy tomando la libertad de hacer esto, ¿no? Es decir... Perfecto, sin ningún problema, Tomás. Gracias. Perdón, te estoy quitando todo el rol. Y no es porque me guste chupar cámara, sino porque entendí que lo tenía que hacer. Bien, Enrique, si tú tuvieses que definir en un tuit, la clave de esta historia de las finanzas sostenibles, si tuvieses que explicarle a mi madre, que tiene 97 años y va a hacer 98, ¿qué le dirías que son las finanzas sostenibles? Pues yo diría que es una manera de ser coherente con una estrategia de sostenibilidad a corto, medio y largo plazo. Y es una manera de ponerlo en práctica financiándote de una manera coherente y sostenible. Vamos, yo la verdad es maravilloso preguntarte porque así luego yo puedo decir que estoy totalmente de acuerdo contigo, que ciertamente es el caso. Y para mí, además, yo creo que las finanzas sostenibles es un vehículo para reforzar pues, una estrategia, un comportamiento sostenible en materia ambiental, social, ética y de gobierno corporativo para una compañía. O sea, es como, digamos, un lazo, pero no un lazo reputacional, sino de gestión, que te hace mucho más atractivo
mucho más atractivo para los proveedores de capital, de confianza, para los stakeholders famosos, ¿vale? Quien quiera que sea. La verdad es que en ese sentido son múltiples. Esto veo que me está llegando una pregunta más, pero si no me voy a ir. Dado que tenemos un ratito, nos quedan todavía 4 minutos, Carolina, si te parece bien, o quieres tú ya hacer el cierre en los 4 minutos que quedan finales. No, podéis seguir si queréis un poco de algún Perfecto. tiempo. Sí. Bueno, yo creo que ya, por mi parte, decir que o sea, finanzas sostenibles no es un mundo complejo, parece complejo, es un mundo claramente creciente. No hay entidad financiera, gestora de activos, propietarios de activos, venture capital, que no lo estén haciendo. Al fin y al cabo, hoy por hoy estamos hablando de riesgos, rentabilidades, y por lo tanto son factores críticos a la hora de decidir. Y un factor importantísimo, como comenté antes, es la elegibilidad y ser enormemente, o sea, ser más atractivo y ser diferente y tener una ventaja competitiva frente a otros que no lo pudieran llegar a tener. Yo de alguna forma, no sé, Enrique, ¿te gustaría cerrar la sesión con algún comentario adicional o te sientes ya cómodo con todo lo que hemos comentado aquí? Yo, por mi parte, daros las gracias, ha sido un placer. Yo creo que las finanzas sostenibles están para quedarse y que es bueno empezar a conocerlas y a practicarlas cuanto antes. Y os animo a todas las compañías que nos estéis escuchando a empezar, a poneros con ello. Yo digo lo mismo, estoy convencido que casi todas están ya en ello. Tengo constancia que todas ellas. Es importante que aterricemos cada vez más todos estos conceptos en el tejido empresarial PYME, que es la base de este país. Estamos hablando del 96%. Y que es toda esa cadena de aprovisionamiento de las grandes. No solamente hay Gestams, sino que hay pequeñas pymes con 10 empleados que son la clave de toda esta historia. Yo creo que todos vamos remando en la misma dirección. Carolina, si te parece bien, puedes cerrar la sesión. Por mi parte, te doy también las gracias. Ha sido un placer y estamos a vuestra disposición. Carolina, Miguel, muchas gracias. Cerrad la sesión, por favor. Gracias, Tomás y Enrique. La verdad es que para mí ha sido muy interesante el conocer todo lo que hay detrás de la financiación sostenible, todas las oportunidades que hay. Como dices, para nuestro sector de componentes, las pymes son muy numerosas y que también queríamos que vieran que este instrumento, como habéis dicho, muy bien dicho, es un instrumento de competitividad, que ya sabéis que en Sernauto siempre intentamos dar instrumentos y ayudar a la competitividad de las empresas, porque esa es la clave del futuro y la verdad es que ha sido muy interesante. Miguel, no sé si quieres decir algo. No, dar las gracias. Dar las gracias, simplemente. Hemos aprendido mucho y creo que el trabajo que estáis haciendo es bueno para todo el sector y para toda la sociedad. Seguiremos hablando de estos temas, seguiremos profundizando. Me quedo con una conclusión. No es un mundo complejo, aunque a los que estamos más retirados de las finanzas nos pueda parecer, pero sí que animo a todos los asistentes y a las empresas del sector a acercarse un poco más a este tema y ver todas las oportunidades que pueden generar para sus negocios. Muchas gracias a todos los que habéis estado conectados. Espero que haya sido de vuestro máximo interés. Y nada, desde Sernauto os agradecemos vuestra participación y hasta otro webinar. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Enrique. Gracias. Carolina, gracias. Hasta luego. Hasta pronto.